En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius, Chaco Austral, Argentina. Chaqueño aquí en los estudios de Vicentinius Film Argentina. Bueno, volvemos a estar acompañándolo una vez más después de tener unos días de vacaciones. Este es un especial, nosotros estamos aquí inclusive con un invitado que aprovechamos porque la vez pasada no se pudo dar, el programa había salido grabado, y bueno, y hoy lo tenemos en vivo y en directo, ya lo vamos a presentar, y este programa te lo digo especial porque justamente, bueno, hace poquito sesionó el Consejo y no queríamos pasar por alto el hecho de aquel compromiso que nosotros teníamos en su momento cuando finalizamos prácticamente el año de las sesiones extraordinarias para aprobar el... ¿No? Me están escuchando, dice que hable más fuerte. Bueno, que quería, por supuesto, obviamente vamos a presentar lo que tiene que ver con el presupuesto del Consejo y obviamente con el entrevistado que tenemos. Vamos a ver ahora la primera nota que tenemos con que se trata del teatro de Villa Ángela, porque también, amén de la temporada de cine que tenemos, que por acá tengo la cartelera a mano, también arrancó la temporada de teatro. Y vamos a ver una obra que se presentó muy cerca, acá donde estamos filmando el streaming, aquí en los estudios de Vicentinius Film Argentina, frente al predio Carlos Gardel, estaba por decir, predio Centenario, la Demo Sala, que es la sala, el espacio cultural de teatro, que está aquí muy cerca, por la calle Rivadavia al 50. En esa sala se estrenó una obra en donde entre las protagonistas está Rosana Valdés, está también el amigo Gastón Pérez, ¿cómo que se llama? La obra de teatro. Una obra
tiene que ver con Gamia. Así que vemos vemos la obra y de paso ya le cuento algunos detalles más de este tema del teatro. Vemos la nota. Bien, ahí estábamos. Las imágenes están un poquito congeladas porque parece que hubo un tema técnico ahí, pero bueno, después lo veremos igual más adelante. Yo quería que disfruten ustedes también un pedacito de la función, que es medio raro que nos dejen filmar, pero bueno, nos dejaron ahí en la sala de algunos de los actores. Estaban y la obra se llama Donde caben dos. Tenía una tercera, Gabriela Álvarez, que la actriz que es el personaje en esa obra. Va a estar también el sábado, viene, a las 22 horas, va a estar otra obra que se llama Con los brazos abiertos. Ella trabaja la señora Gladys Sanabria, también Rosana Valdés y Marcos Gil. Así me parece, porque no le llego a leer bien. Ahora me doy cuenta por qué no leo bien. Y esa luz me está matando. Ya vamos a ir corrigiendo, no se haga problema, señora, que estos son detalles ya de vacaciones. Yo quiero las vacaciones. Y aparte hoy con las temperaturas, la lluvia, la humedad que hay, que no había antes. Bueno, ya vamos a ver y la tecnología no nos falla. Era de los conceptos. Espera. El presupuesto 2026. Vemos la nota. Miren lo que es esto. Esto es, bueno, acá le comió, acá se cayó porque se cayó la torta, pero esta es una torta de girasol. Miren el tamaño de esto, miren lo que es una torta de girasol. Esto es la producción de los campos chaqueños, ¿no? De los campos del sudoeste. De aquí sale la riqueza que por ahí tan a veces polémica, ¿no? Y tan necesaria, ¿no? Que hace que que dio origen a nuestro terruño, que dio origen a nuestro pueblo, que dio sustento y que sigue dando todavía futuro. Esto es girasol, ¿no? Y acá como pueden ver están todos, no sé si puede ver la cámara, las pepitas de girasol. Esto yo lo digo, va a decir, pero Luigi, mirá lo que se pone. Pero por la gente que nos ve fuera de nuestro terruño y que no conoce, nunca vio una siembra de girasol, estas son las pepitas que usted come en las bolsitas de girasol. Bueno, estas son, miren. Acá están. No sé si puede enfocar la cámara. Ahí, el camarógrafo. Camarógrafo está muy de vacaciones. Ahí que la tome bien. Estas son las pepitas. Y esto se cosecha con una máquina y de aquí esta se la exprime y se saca el aceite. Pero la planta es esta, ¿eh? Miren lo que es el tallo de la planta. La planta de girasol. Por supuesto que esto ya es la fruta, vendría a ser porque ya floreció, ¿no es cierto? Bueno, yo le quería mostrar porque esto en este momento se cosecha en esta temporada. Aquí tengo desarrollando alguna de las notas cuando nos digan desde el control cuando están, ¿no? Bueno, ustedes saben que aquí en Villa Ángela hubo, a través de nuestra historia, personas que hicieron mucho por nuestra localidad. Y también que han hecho, digamos, diferentes productos y han incursionado en diferentes actividades, ¿no? Algunas con oficio y otras también inclusive con profesión, ¿no?
Hoy yo tengo el orgullo, sí, porque creo es la palabra indicada de decirlo, de recibir a alguien que ya lo habrán visto hoy en las imágenes de la presentación, aparte de ser un amigo, porque de los pocos que me está quedando, es una persona conocida y es una persona a la cual la conozco hace unos cuantos años. Y con alguien que compartimos también parte de este tipo de actividades que tienen que ver con la producción audiovisual. Alejandro Guidini. Un aplauso. Tengo un solo aplaudido. Ya, pero queda uno. No Buenas noches, Alejandro. La esperanza. Claro, buenas noches, Alejandro. Bien. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo recibimos? Estamos bien. Buenas noches. Yo te recibo con estas fotos. Sí, estaba mirando el hombre de goma. El hombre de goma, el hombre Entre resorte, otros. el hombre resorte. Tenemos todos los- Ah, claro. varios. Bueno, a ver si la cámara 2 me puede tomar, por favor, en esta foto. Vemos aquí, de derecha a izquierda, mejor dicho, de izquierda a derecha está el señor Herma, estoy yo, está Alejandro Guin. Que no es menos que dicen así que eran grandes bailarines de los carnavales yaquelenses, que en estos momentos se escucha resonar las escombros. Bueno, pronto va ahí. Bueno, si me pasa la cámara 1, por favor. Y ahí le damos tiempo al camarógrafo que nos enfoque a las personas que estamos. Buenas noches. Sí, un buen pasaje, mejor dicho, por acá, por el estudio Vicentín. Sí, parte. Y hay exteriores también, algo, eso recuerdo, ¿se acuerda? En la Chaqueña. Él también, en Sechet, en la usina, sí, la usina. Los motores. Sí, era... Así, era aeronáutica. ¿Se acuerda? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Buena, muy buena, sí, muchas horas de trabajo. Más que ahora. Ahora viste que trabajamos por parte. No, se trabaja menos quizás, parece, pero parece, porque en realidad es mucho esfuerzo, ¿no? Claro, Estaba viendo cómo todo para llegar a un punto. siempre hay algo que viste como un carro que se por ahí se desordena, ¿viste? Y pues es así, no es fácil ajustar todo. Alejandro, contame cómo arrancaste, vamos a hablar de lo importante que en tu vida has desarrollado, que es la foto que mostré, porque en esa foto, ahí él trabajaba como corresponsal de una conocida emisora y hacía actividades y tenía un programa de televisión que se llamaba Piloto y Motor. Pero También. contame cómo arrancaste tu historia con el automovilismo, sobre todo, que es donde más... Y un poco por pasión, yendo a los circuitos, a uno y otro circuito. Y incipientemente comenzamos con un grabador de esos a pila y cassette, digamos. Y eso habrá sido año 89, 90. Y bueno, ahí comenzamos con la radio. Sí. No existe la frecuencia, no, pero no fue ocupada la frecuencia. Sí, le mandamos un saludo, sí. Y bueno, y ahí comenzamos a hacer radio, el conocimiento de un mundo nuevo. Poder, ¿Y la radio era automovilismo? el programa era así. En ese entonces tenía mucha vigencia el motociclismo. No había automovilismo, porque hay que contar eso también, que un espacio determinado en el tiempo no hubo actividad de automovilidad. Lo que había era el motociclismo con fuerte impacto. Y pegado a eso el karting. No había porque, bueno, los clubes habían tenido inconvenientes, como siempre, se dejó de hacer, hubo un espacio ahí. ¿Y lo que se puede hacer era turismo carretera? Era lo que hoy conocemos como el automovilismo zonal. Sí, el zonal. Y ahí, justo cuando arranca el automovilismo, nosotros estábamos con el programa y eso permitió, digamos, No, decían Jaco Guarnieri, ¿por qué? y también fue un corredor, un entusiasta de la ciudad de Resistencia, reconocido en su momento, que impulsó el crecimiento y la creación del circuito, en su momento circuito, después autódromo Jaco Guarnieri.
que tiene un trazado de 2.700 metros más o menos. Y muy parecido a lo... No vino el TC2000, la máxima categoría que vino en su momento. Supo era tuvimos que retirar una categoría 40. Sí, tiene, y se prolongó en el tiempo a tal punto que bueno nos calor y se área del país, digamos, pero el circuito de casi 4, claro, mayor, de mucha vigencia, con muchos cambios que fueron dados. Ahora cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada. Y sí, cuando mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón, claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa, pero más cuando uno sufre así una emoción muy fuerte, lo primero que se contractura es el omoplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclavar el omoplato, la mujer, ¿no? Tú estás contracturada.
cuando, mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón. Claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa. Pero no es cuando uno sufre así una emoción muy fuerte. Lo primero que se contractura es el omóplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclamar el omóplato. Esta mujer está contracturada. Y sí, cuando, mira, tenemos que conseguirle un mejor sillón. Claro, se pasa todo el día sentada acá, tejiendo una mejor mesa. Pero no es cuando uno sufre así una emoción muy fuerte. Lo primero que se contractura es el omóplato. ¿A mí sabes qué me pasa? No, es más fácil desclamar el omóplato. Esta mujer está tenés contracturas, tortícolis. Cada 2 por 3. Ay, ¿sabes qué? Yo empecé a hacer masajes, nos voy a enseñar a los dos y nos las vamos a dar entre los 3. Así, a la mañana, una vez o 2 por semana, nos las damos así, mira, despacito. Dale, Ana, aflojate un poco. ¿Tú tenés contracturas, tortícolis? Cada 2 por 3. ¡Correcto! ¡Ay! Está toda desalineada, sí. Mira. Es tu pelo. ¿Correcto? Ahora. ¿Usas crema de enjuague? Porque yo uso una muy linda, una que es de manteca de karité y... Te lo voy a anotar. Anótalo. De manteca de karité y la otra es de ¿Manteca jojoba. de? Karité. Ajá. Y la otra es de jojoba. ¿De qué? Jojoba. Porque no te dan, porque te comes. Claro. Y bueno, vos lo que tenés que hacer es lavarte la cabeza y después te pones así, te pasás todo, te juegas y listo. Bueno. Bien, acá. Un poquito por acá. Bueno, ponele. ¿Está mejor así? La boca. Ay, qué tonta. ¿Se lo sacamos? ¿No vas a gritar? No, no vale. No. Bueno. Saquemos el... Desatar. Pasito. ¿Usas crema de enjuague? Porque... ¡Ay, para! Mírate. ¿Ves? Mira. ¿Cómo te pasa esto, Pablo? ¡Me juro que pensé que me iban a matar! No, vamos a matar. Lo que pasa es que estabas como loca. ¿Qué todo querés que me ponga? ¿Que me ponga a llorar en su entrada? Te juro, Pablo, me hicieron sentir un insecto. Encima esta. Es que esto no es normal. ¿Y vos? ¿Vos cómo estarías, ¿Hasta qué estás? ¿Cómo te pasa esto, Pablo? Me juro que pensé que me iban a matar. No, vamos a matar. Lo que pasa es que estabas como loca. ¿Qué todo querés que me ponga? ¿Que me ponga a llorar en su entrada? Bueno, ahí estábamos entonces viendo la escena fuerte que tiene la escena, la obra de teatro esta que se llama, ahí lo tengo ya anotado, se llama Donde caben dos. Bueno, es una medida romántica, por no decir erótica, también tiene como una escena erótica. Bueno, es de humor, es una comedia en realidad. Y también estrenan otra que se llama Se me murió en los brazos, por Gladys Sanabria, Marc
Rosana Valdés, que realmente me impresionó la actuación. Me impresionó, muy buena actuación de Rosana Valdés. Realmente muy linda obra para ver, recomendada entonces en Rivadavia 50. Ya vamos a tener después un diálogo con los chicos, vamos a entrevistarlo para tenerlo también, su voz aquí. Me mostraba la foto acá. Che, acá encontré algo, no sé si puedo mostrar. Encontré un amigo en esta foto. ¿Me puede la cámara 2? Acá se puede acercar bastante. Ahí, si pueden ver, el que está al lado de Rubén Hombregoma Koloniski, aquí, es nada más que mi amigo Gino Guidini, el cual hoy es un oso, un grandote que no es irreconocible, obviamente, si compara con esta foto, y el cual también, me estaba acordando recién con el fue actor de la película, ahí sí se puede ver, dejo quietito, hay un poquito de brillo, ahí me dicen en la foto, a ver, ahí puede ser, ahí. Él actuó muy pequeño, muy chiquito. Muy chiquito. Sí. Él actuó. ¿Está prendido el micrófono mío? Porque dice, recién estaba con la mímica yo. Ahora sí, el mío sí, al menos. No, el mío estaba con la mímica. Bueno, y en esa foto, bueno, lo podemos ver ahí, él hizo de un personaje también de la Fuerza Aérea. Creo Ayudante que era, ¿no? también. Sí, él me recibía en el avión famoso que se filmó acá. No, extraordinario. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte. Ya vemos miren, tenemos una sorpresa que encontramos en los archivos de una carrera histórica que hubo acá en Villa. Y vos, aquí en Villa. Así que en un ratito no se pierda porque Guivini nos va a explicar y nos va a contar de qué se trata esa carrera porque él la va a ver. Entonces vamos a saber también, porque a veces decimos cosas y no sabemos lo que se trata. Entonces ahora, ya ves, hablando de saber, vemos la segunda parte de que tuvo que ver con el Consejo Municipal donde se aprobó finalmente el presupuesto 2026, señores y señor. Después de haber faltado todos los dos sesiones, los concejales de la oposición no vinieron. Yo no sé para qué trabaja, o sea, se les paga el sueldo, deberían ir a trabajar, aunque sea que voten en contra, pero no ir a la sesión. Bueno, de todas maneras no fueron, ya está, ya con el diario del lunes uno puede sacar cualquier opinión. Pero bueno, hoy tanto que se habla, ellos pertenecen a un gobierno que tanto se fija en el erario público, en los gastos públicos, en que la política tiene que ser diferente, en que por qué están ahí la casta, pero bueno, al fin y al cabo, ellos son los que hacen uso de esos beneficios, ¿no? Bueno, el presidente del Consejo dio sí una sorpresa interesante porque decidió apoyar el proyecto del Ejecutivo Municipal y se aprobó finalmente el proyecto y dio obviamente no solamente el quórum, sino que dio el voto positivo, junto con los concejales oficialistas que le dieron una herramienta muy importante, no solamente a la gestión del intendente PAP, sino a la ciudad de Villa Ángela, porque el tema presupuestario es un tema serio. Además de 5 ordenanzas más, como el tema de no subir los impuestos, que es muy importante, también el tema de los aranceles a las empresas extranjeras, y que acá en Villa Ángela hay todo un tema impositivo con respecto a eso, y el tema de las antenas. Así que realmente, bueno, también se vio, le voy a decir, en el seno del Consejo donde estuve presente, se vio muy buen ambiente, ¿no? De que, bueno, se acordó algo que es beneficio para la ciudad y que, bueno, que puede servir, que es útil, porque el intendente puede reclamar también a instancias provinciales y nacionales el tema de los recortes que por ahí le pueden hacer en la coparticipación. Así que, bueno. Y se incluyó algo también importante que eso fue introducido en una de las modificaciones, fue una de las pocas modificaciones que se hicieron, que es el hecho de que ahora las obras públicas están bajo una ordenanza específica, ¿no? Y los reclamos los vecinos, que obviamente se le dio una jerarquía para que, bueno, tengan un poquito, que no sean solamente ir, como se hizo todo durante el año, a reclamar, pelearse. Yo creo que eso va a ser de Consejo Municipal. Acuérdense la segunda parte entonces con el Consejo Municipal donde se aprobó el proyecto, el presupuesto. La sesión extraordinaria, luego el cuarto intermedio y bueno, tenemos en las consideraciones tomar la nota como se presentó el bloque de Juntos por el Cambio como un dictamen general respecto de los 4 expedientes que están en el orden del día. Esa nota la consideramos como un dictamen por la negativa del tratamiento de los 4 expedientes, porque si bien en el caso del presupuesto se remitió el informe de ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre,
y era una de las necesidades de la comisión. Así que por lo tanto, yo voy a pedir a los señores concejales integrantes de las distintas comisiones que si tienen mociones respecto de cada uno de los proyectos, vamos a poner a consideración tanto por un lado lo de la negativa o otra propuesta que surja para ir tratando cada uno de los expedientes. Bueno, nosotros acá tenemos unas mociones verbales que queremos realizar. Obviamente, Como bueno, despacho de comisión, señor. sí, la verdad que nosotros lo llamamos moción verbal, pero bueno, sí, sería como un dictamen de comisión. Que bueno, que junto al concejal Pacheco y con el acompañamiento acá de los concejales. Bueno, en relación al primero, que es el tema de presupuesto. Lo leo. Bueno, en relación al expediente de referencia mencionamos que tal y como lo manifestáramos oportunamente, es obligación del Poder Ejecutivo presentar el proyecto de presupuesto que deberá regir para el ejercicio siguiente, o sea, para el año 2026. Poniéndolo a disposición del Consejo Municipal para su análisis y posterior aprobación en caso de considerarlo conveniente previo debate del cuerpo. Está más que dado el debate este proyecto fue analizado en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, en la Comisión de Asuntos y Legislación General. También recibimos a varios funcionarios del Ejecutivo, como ser el Secretario de Economía, Claudia Speciale, Ethel Veloso, encargada del Departamento de Rentas, Mirta Zuc, del Departamento de Obras Privadas, Raquel Sánchez, encargada del Departamento de Cementerio Municipal, donde ellos nos ilustraron no solamente el tema presupuestario, sino también el tema de por ahí las diferentes áreas, cómo se maneja y por qué los aumentos en algunos rubros en cuanto a la ordenanza general impositiva. Nosotros consideramos que este proyecto, el de presupuesto, se enmarca en una política pública de gobierno para el ejercicio del 2026 que orienta a continuar manteniendo una solvencia en lo fiscal, financiero y económico que permita concretar los objetivos de las políticas públicas trazadas para el presente. Bueno, sabemos que obviamente estamos en sesión extraordinaria, que fue convocada, que fue válidamente aprobada por todos el cuerpo en la anterior sesión, en la anterior parte de la sesión, y creemos que es urgente el tratamiento, ya que el presupuesto... Bien, estamos nuevamente en el aire y veíamos parte de la sesión en donde sesionaron los concejales oficialistas, ¿no? Así que bueno, se aprobó 2026 en la localidad de Villa Ángel, con el presidente del consejo que nos cuenta los detalles que tiene que ver con esta sesión especial que se hizo. Hubo una concordia, ¿no? Con una posición que había de los que Juntos por el Cambio, mediante una nota, que no habían asistido a la sesión y planteaban la negativa de tratamiento de todas las ordenanzas que estaban al orden del día. Nosotros consideramos como un dictamen general, y bueno, sometimos a votación con la postura con algunas modificaciones de dictamen por parte del resto de los integrantes de las distintas comisiones. Tal vez así que en el caso del presupuesto, más allá de haber recibido el informe de ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre, que se ha recibido, tienen todos los concejales acceso a esa información y otras informaciones que recibieron a las distintas comisiones, se pidió la incorporación de un artículo específico en el presupuesto que tenga que ver con pedidos de los distintos vecinos, de los distintos sectores, en las distintas sesiones y demás, que es un plan integral de reparación de las calles, de ripiado, de limpieza, desmantelamiento, cuneteo, bacheo y obviamente también de canales, limpieza y construcción de nuevos canales en la ciudad de Villa Ángel. Esto teniendo un plan integral y que quedó taxativamente incorporado en un artículo del presupuesto, en el artículo 7, y que bueno, obviamente también hay partida presupuestaria para poder hacer este tipo de obras. Esto respecto al presupuesto. Y respecto a la ordenanza general impositiva, el planteo puede hacer un esfuerzo por parte del municipio de no aumentar los impuestos para el año 2026. Así que no se ha aumentado ningún impuesto ni tasa y servicio, manteniéndose los valores vigentes del año pasado. Y de esta manera el esfuerzo es justamente de no cobrar aumento, pero teniendo de que bueno, el vecino en muchos casos recibe ciertos beneficios, por ejemplo todos los frentistas que en los cuales nos hizo asfalto nuevo,
obviamente sus propiedades no solo mejoraron su condición, sino también el valor fiscal y la evaluación de esas propiedades obviamente se incrementaron. Entonces, bueno, también nunca se hizo el cobro de esas mejoras a cada uno de los frentistas, entonces empezar a pedir también la colaboración de todos los vecinos que recibieron esos beneficios que puedan contribuir. Y obviamente también trabajar en algunas ordenanzas de algunos sectores que tienen mayor poder adquisitivo, con algunas actividades que no están tributando como entendemos que deberían tributar al municipio. Así que esto entendiendo en un contexto muy delicado, porque va a haber ajustes por parte de la coparticipación, vamos a tener una serie ya se están dando algunos ajustes en distintas áreas, y obviamente esto se va a ver reflejado en la ejecución del presupuesto. Por eso las otras ordenanzas, tanto de cartelería como antenas, que son empresas de afuera, multinacionales, muchas marcas nacionales que son las que tributan, eso sí tuvieron alguna actualización porque no son contribuyentes de Villa Ángela, sino contribuyentes de afuera. Así que en esto, bueno, celebro de que se haya podido tratar y obviamente darle las herramientas al Ejecutivo, más allá de que planteábamos algunas diferencias y teníamos algunas diferencias, las hemos planteado, hemos tenido un diálogo en ese sentido y de poder acordar. Una de las cosas, por ejemplo, que no se aumenten los impuestos en el año 2026. ¿Presagia un año un poco más tranquilo en materia de relación Consejo Ejecutivo? Sí, yo creo que hemos encontrado un camino de poder ir buscando, sobre todo, empezar a dar respuesta a algunos sectores de la sociedad que finalmente vienen al Consejo a plantear algunos reclamos, algunas cosas, y poder canalizarle y poder darle rápida respuesta en ese sentido. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Bien, ahí veíamos la entrevista con el doctor Bullati, que nos contaba sobre, bueno, esta nueva etapa que se inicia en el Consejo, que ojalá realmente de corazón les vaya muy bien y que le encuentren la vuelta para solucionar el problema a los vecinos. La verdad, realmente creo que puede llegar a ser una muy buena noticia, sobre todo para los vecinos en este 2020. Otra cosa, el problema de salud que vemos en donde nos cuenta un poco y después recuperación ya favorable. Vemos la nota. Bueno, doctor Raúl Fernández, una sesión extraordinaria, un poco rara, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, arrancamos el 2026 con actividades. Un implemento orientado al intendente y algunos concejales como yo que hemos pedido que se haga la extraordinaria. La extraordinaria es un tema que nos preocupa, nos ocupa y por eso estamos trabajando en este momento para que la comunidad tenga el respaldo legal, para que tenga el presupuesto aprobado, tenga la OGE aprobada, como así también el técnica cartelería. Bueno, el tema de la OGI, sabe que se aprobó con las modificaciones correspondientes, se retrotrajo todos los impuestos al 2025, para que de esta manera el vecino pueda afrontar todo este tipo de cosas y pueda pagar sus impuestos como corresponde. Asociado a esto, bueno, se le pide a la comunidad que pueda colaborar con el pago de todas las mejoras en el término de domicilio, que lo haga. Está un tema que vamos a ver las ordenanzas que van a surgir para que de esta manera se pueda subsanar este bache que va a quedar como consecuencia de la disminución de ingresos que va a tener el municipio. Y bueno, pero estamos trabajando por eso, hemos aprobado la OGI con este dictamen, como así también hemos aprobado antena y cartelería. Un tema que año tras año lo venimos haciendo con el solo efecto y fin de tener en Villa Ángela los impuestos acorde a las circunstancias que vivimos. Asociado a eso, hemos aprobado el presupuesto 2026, un tema no menor, importante, y en la cual se le ha agregado un ítem número 7. En ese ítem número 7 que se le ha agregado es en el que el plan de obra integral que están pidiendo todos los vecinos, como aseo, bacheo, alumbrado, ripio, que si bien se está haciendo, pero necesitamos mejorar ese tipo de cosas. Por eso es que lo hemos incorporado como ítem número 7 dentro del presupuesto presentado por nuestro intendente Alberto Pap en Villa Ángela, y hoy por hoy te puedo decir de que están aprobados el presupuesto, la OGI, antena y cartelería. O sea, vamos a arrancar un 2026 como debe ser, para que de esta manera aquel vecino que debe pagar sus impuestos lo pueda hacer sin ningún tipo de inconveniente. Doctor, pocos concejales para arrancar las vacaciones. Y mirá, acá estamos nosotros tratando el tema porque fue una extraordinaria. En la extraordinaria tienen que estar los 9 concejales. Esos 9 concejales que nosotros
que nosotros fuimos votados por el pueblo, que tenemos una dieta para ese fin, una dieta nada menor respecto a muchos sueldos de los ciudadanos de Villa Ángela de la provincia, bueno, decidieron con la negativa no presentarse. Hicieron un dictamen negativo y el dictamen negativo fue tomado como tal por este cuerpo de concejales y ese dictamen quedó asentado en el acta. Quedó asentado en el acta como tal para cuando se tenga que volver a votar, pero quedó asentado, por eso que nosotros con la moción presentada en este momento de representación de la mayoría, ese dictamen que fue tomado como tal con algunas modificaciones. Por eso hemos aprobado el presupuesto, la OJI, como así también hemos aprobado ante mi categoría. Algo que me pone muy contento porque nuestro intendente va a tener el instrumento legal necesario para poder realizar todas las actividades correspondientes al año 2026. Bueno, doctor Raúl Fernández, una sesión extraordinaria. Bueno, estamos con el doctor Raúl Fernández después de un episodio de fin de año un poco complicado para todo el mundo, no solamente para usted, y le queríamos entrevistar para nuestro medio. ¿Cómo arrancamos y cómo arrancaste el año, Raúl? Bueno, mirá, realmente el año pasado fue un año bastante pesado para mí en la parte de salud, pero Dios mediante, gracias a las distintas iglesias católicas, evangélicas, a la Capilla Santa Rita que han orado y rezado para que yo me pueda poner en pie, y Dios mediante estoy en pie, puedo seguir trabajando, puedo seguir acompañando para lo que me votó el pueblo. Aparentemente no llegaba a esta situación, pero Dios mediante estoy de pie. He tenido temas que Dios dice que muchas veces te ponen algunas pruebas importantes y Él te las saca de la misma. Por lo tanto, hoy por hoy puedo dar gracias nuevamente a Dios y a todos los que han confiado en Él para que yo me recupere. Y bueno, no dejar pasar por alto también a los médicos que han trabajado en Sanatorio Sur, en Sanatorio Güemes y en Corrientes, donde me han detectado el germen que me estaba provocando la afección. ¿Cómo se llama el germen? Se llama Clostridium difficile. Ese Clostridium tenemos todo en el intestino que, dependiendo de toda la temática que va generando dentro del mismo, el desequilibrio que genera, puede producir este tipo de afección que me produjo a mí. Y bueno, te explico, un año que en la cual terminé re mal, pero el año iniciamos, estoy iniciando bien, Dios mediante, y por eso agradezco a toda la comunidad por este momento tan especial. Y con esta buena noticia, ¿no? De haber aprobado en concordia todo, se ve una buena señal que te recupera. Algo puso en el camino Dios, y bueno, nosotros lo único que hicimos fue usar el instrumento que Él nos dio para que de esta manera podamos resolver esta temática como ser el presupuesto, la OJI y la cartelería, que es un tema que necesita realmente para poder seguir adelante con las actividades. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos alegra que esté mejor. Bueno, gracias a vos y a toda tu audiencia. Bueno, estamos en el aire. Fernández, bueno, ahora no sé. Tenemos unas imágenes de la ciudad de Villa Ángela. Vamos a ver, ahora la vamos a ver de nuevo la imagen un ratito. La fuente municipal, la fuente de la plaza frente al Palacio Municipal, fue reparada, le cambiaron los motores, por eso usted ve que sale tanta agua y todo eso, porque le cambiaron los motores, le hicieron toda una refacción. Yo no sabía que eran tan grandes, pero 3 HP tiene cada motor que impulsa, y creo que son 2 motores que impulsan agua continuamente a través de la cañería y que uno ve la fuente ahí en la plaza central. Vemos las imágenes un ratito.
entonces las imágenes de nuestra hermosa plaza central en la ciudad de Villa Ángela. También esto muestro porque mucha gente de afuera nos pide imágenes de nuestra localidad, gente que vivió aquí en Villa Ángela, o gente que no conoce, para que vean las lindas cosas que tenemos. Esto es en la Plaza Central General San Martín, en las calles 1 de Mayo y 25 de Mayo. Ahí, obviamente, en ese cruce está el Banco Nación, la Municipalidad de Villa Ángela, el Hotel Bariloche, la Plaza Central y esta fuente que fue inaugurada, si no mal no recuerdo, en 1980 con la llegada del acueducto. Acá, si me puede la cámara tomar, tengo una foto ahí. Esta foto, yo no sé si se ve bien. ¿Alguien en el monitor me puede decir? ¿Se ve bien? ¿Ahí está bien o brilla? Bueno, miren esta foto donde estamos con Alejandro y parte del equipo. Resorte. Ahí está, por eso la muestro. Uno se iba con... limpiate la boca con gasolina, me decía. De esta foto es del año 2004, ¿eh? Esta es ya una despedida de año seguramente, o un festejo de que tuvimos después que terminó el carnaval. Bueno, si me toma con la 1... No, Luis, seguimos. Tanto material. Vimos un abanico de... vimos la nota importante del municipio. La gente va... espera que, digamos, se resuelva ya para ver si hay alguna bonificación por pago de contado, siempre hay algo. El vecino se No, y es muy importante porque aparte si no va a haber un aumento, sobre todo en el patentamiento, hay mucha gente que por ahí compra vehículos, cambia, bueno, en fin, quiere pagar los impuestos, ¿no? O sea, esta foto, ahí está el hermano del hombre resorte que decíamos hoy, que es Pancho Koloniski, el amigo Pancho, el hombre resorte, ese es el hombre resorte, el otro era el hombre goma. Los dos bailaban en el carnaval allá en la década del 70, entre el año 1972 y 1973, 74, por ahí bailaron. Y ahí estamos en el 2004 esta foto, en una juntada del equipo que filmó los carnavales, aparentemente, por lo que dice aquí atrás en la foto, ¿no? Estamos con Alejandro también en esa foto, así que ahí esto es el Club Juba, mirá, Club Juba. Bueno, si podemos pasar a la cámara 1. Bueno, vamos a seguir hablando con el amigo Guini. Así le damos tiempo al camarógrafo que nos tome a los dos, porque si no se mueve todo y sale todo un desprolije. ¿Ya? Ya lo tomó, dice. Ya salió todo. Ya está, rápido. Bueno, Alejandro, ahora vamos a pasar a algo que recuperó el archivo acá, gracias al enlace digital que está recuperando material. Y vamos a ver a continuación algo que contábamos recién sobre las carreras, sobre el TC, bueno, me va a contar sobre la carrera Cosecha también, que no sé qué lo que era, pero habrá sido un tipo de carrera. Habrá sido uno de los grandes premios que había acá zonal. Se corría acá, la Vuelta del Chaco, Cosecha. Ah, bien. Buscando alternativas y incentivos para... Y parece ser que no había autódromo, parece que se corría en un pedazo de la ruta, ocupaban. Bueno, el Club Alvear tuvo el famoso triángulo, que era un circuito mixto, que no era el único. Era porque en Traileta también había uno que duró bastante, que fue el que más duró hasta el accidente de Claudio Ventura, y ahí lo cerraron al circuito ese que ocupaba un pedazo de la... Pero bueno, el de Villa Ángela sí fue mucho antes, fue en la década del 50, tengo entendido, y se prolongó por bastante tiempo, corriendo lo que sería hoy el acceso norte, digamos. Usaban un pedazo del acceso norte y después lo demás por tierra. De todo un precedente importante, los grandes cambios. Hoy justamente escuchaba que todavía en el día de hoy existen categorías a nivel nacional que corren con acompañante. En algunos rally tiene acompañante, pero en las categorías en circuito no. Ya no. Claro. Yo pensé que ya no. Bueno, el acompañante sirve con muchos datos y mucho aporte. Claro. Siempre se supo que el acompañante en algunos casos era hasta el dueño de la... Bueno, vemos las imágenes que tenemos entonces de las carreras de 1970 aquí en la ciudad de Villa Ángela. Vemos si tiene el señor operador, ¿vemos o no? Tenemos, sí. Vemos las imágenes.
aire. Tengo muy bajo el retorno acá. Si puedo aumentar el retorno acá en piso, por favor. El retorno tengo. Ahí si me baja acá el retorno. Ahí está. Bueno, ahí veíamos entonces las imágenes, Alejandro. Ahí prende tu micrófono porque me parece que estaba apagado. Qué lindo vals. Qué lindo vals. vals. Pusimos Sí. vals. Estamos de vals de los Sí, 15. de uno en otro. ¿Cuántos ¿Qué? recuerdos, no? Sí, 1970. Me atrevo a decir que pudo haber sido la inauguración del trazado del circuito del semipermanente que hablábamos a la entrada de Villángela, ¿no? Que me decía quién era el cura que bendecía. Padre Proncho, sí, muy Padre joven, Proncho. muy joven, sí. Y bueno, ahí Era estaba, todo un y ahí personaje. estaba porque había tenido un accidente. Eduardo Carauni, sí, Lolo. Ajá. Sí, estaba con muleta, se ve que había... ¿A dónde fue el accidente ese? cerca de Pastoril, Casi, acá ¿cómo? entre Dugrati y Pastoril. ¿Y cómo fue el accidente? Y bueno, se despistó con el Torino y terminó volcando. Y ahí ¿En una carrera? En una carrera, sí, en una carrera. Justamente lo que le contaba, uno de los grandes premios esto que se hacía, que Por cubrían tierra. distintas localidades para... Porque, y también otra de las Cosecha, cosas que es... acá está la cosecha, miren. Sí, cosecha. Premio cosecha, acá está. Gran premio cosecha. Cosecha que, bueno, sí, la compañía de seguro Cosecha, ¿no? Famosa. Claro. No Capaz sé si- que ellos, bueno, lo Es cosecha. patrocinante, sí, Patrocinante, sí, de la seguramente. carrera. De autos. Que las marcas, Unión, Citroën, algunos Fiat, era un poco lo que contábamos al principio del programa, que hubo un fuerte apogeo del automovilismo en esa época, del 70 hasta el 80. Después la economía chaqueña cambió mucho. Eso provocó que vinieron inundaciones y todo. ahí se produjo una bisagra después de tanto esfuerzo en muchas disciplinas, y entre eso, bueno, el automovilismo quedó fracturado hasta llegar a pararse. Después de los 90 arranca De nuevo otra vez. de vuelta entre 5 personas. Eso hay que decirlo también. Era una mesa chica. Tuvimos la oportunidad de estar presente ahí, explorando y mirando ese camino. Gringo García Tapia, don Juan Marinís, también, a ver, bueno, 4 o 5 volantes, el Mateo Antonovic, era uno de los nombres también, con sus propios autos, pusieron sus autos, Conoce. la clase D en este caso, porque bueno, necesitaban salir adelante y poder organizar competencias, y ahí prende nuevamente la mecha y los clubes empiezan a hacer circuitos Y claro. y los simpatizantes a apoyar y los publicistas también a apoyar a sus pilotos locales. Bueno, en cada pueblo había un auto, esa era la idea. ¿Cuál? Ya solamente 2 categorías, cuando vuelve con 2 categorías, con la clase A. Bueno, decíamos que la categoría 4 o 5 protagonistas en los años 90, un poco antes, y bueno, ya a gestarse el automovilismo que conocemos hoy día. Rápidamente. En una carrera había 5 autos, pero ya probablemente había 8 o 10, no sé. ¿Yaco? No, acá en el Autódromo Santiago Jaco Guarnieri llegó un punto donde había mucha actividad, justamente después en el año, después de los años, entre los años a mediados de los 70 y los 80, también había otras categorías que visitaban. Hay que decir también que después, sí, la Fórmula Codasur, Renault, que eran monopostos. Y bueno, hay que decir también que acá en la Chaco muchos años muy moderna, realmente muy bueno. Ahora un auto en Charata lo tiene. No, bueno, él se fue un entusiasta siempre. Con José Froilán González desde del tiempo y de muchos años. Y bueno, José Froilán González siendo un hombre de FIA, en este caso de relación con FIA. Luis Landricina también, tengo entendido, llegó a tener un concesionario FIA acá en Villa Ángela y también en Sáenz Peña. Bueno, tenían
en toda la región. Y de ahí llegó a ser piloto. Y era amigo de Fangio, muy cercano, digamos, también. O sea, sí, participó en una de las vueltas del Chaco, las viejas vueltas del Chaco, ¿no? Eran no, esa es una reedición. No eran las vueltas del Chaco lanzadas a velocidad plena como en la década del 70. Recuerda. Y ruta a plena velocidad. En los tramos eran regularidad, exactamente, eran como de regularidad, ya eran más una demostración de máquina. Tiempo, exactamente. Corrías contra vos mismo, porque en la carrera el reloj es tu propio competidor, digamos. Y tuve la posibilidad de filmarlo. Uno de Germán Mora, cuando lo chocan de atrás en un accidente de varios involucrados, lo chocan de atrás y se prende fuego el auto. Y está filmado, me comprometo inclusive a mostrar esas imágenes porque lo tengo. Está buena porque después el chico se recuperó rápido y era un pibe muy joven que encima era conocido nuestro. Y bueno, el piloto de Charata, Juan Carlos Iglesias, que lamentablemente en este caso, y recuerdo a personas que vale la pena, que no fue tan relevante, pero también lo pude prácticamente ver de muy cerca, lamentablemente, a ese suceso, que fue Martín, que era un piloto ya de estábamos haciendo una nota yo ahí en ese momento, sí, y ya sí, Miguel Martín era una muy buena persona, y recuerdo ese hecho, digamos, si bien, como te digo, no tiene tanta relevancia, pero fue un suceso también, uno de los sucesos, y sin duda el de Juan Carlos Iglesias, donde lamentablemente se prende fuego el auto por un desperfecto ahí que había, no sé si es pérdida de nafta o cortocircuito, y el piloto quedó atrapado dentro del auto y no. Ese fue en la curva 1 del Jaco Garnier principal, curva 1. El auto parecía que el piloto se iba, que sí, bajar, pobre, y la ambulancia demoró mucho en ese. Sí. Después también presente justamente y a pocos metros cuando lamentablemente el pibe que era conocido nuestro, porque bien éramos poquitos, nos conocíamos, y sí, era un pibe de todos los fines de semana, digamos, y perdió la vida también. Ese sí tiene su sin duda hay mucha el automovilismo. Sí. Eran sí. Mira, ya no recuerdo bien los nombres, pero sí, Sago, ya de Belgrano. Del mundo, por un agujerito del chico, por un agujerito con un palito le acelera. Para que vaya más rápido. Muchas anécdotas, sin duda, como tantos otros deportes.
Espectacular, yo creo que un gran recuerdo para los protagonistas, un fiel testimonio para la historia de Yang. Sí, 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 está. Y recordar gente, me gustaría también, ¿no? Dirigente, sí, 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 tanto dirigente. Que fue un el automovilismo sí, sí, don Rubén, y bueno, tanta gente, ¿no? Muchos, muchas personas. Quería comentarte sobre qué es el automovilismo ahora, en qué estado quedó, porque ahora está en una pausa, hay como un tema. También la cobertura de los medios, hoy existen muchos medios, cobertura visual de lo que es el registro de esto. ¿En qué estado está ahora? Y bueno, el automovilismo pasa seguramente por un momento donde se conjuga cosa, ¿no? O como el automovilismo nuestro es amateur. Deportivo, la gente pregunta cómo está el automovilismo. Quizás en lo dirigencial tiene mucha falencia. Los circuitos por ahí para salir. Las comisiones tienen mucha dificultad de cada uno su fecha, ¿no? De cualquier manera, como digo, tiene vigencia. La producción de contenidos, estamos en una época moderna donde las herramientas son más novedosas, hay accesibilidad que antes no había. Vos me contabas que te transmitía por una línea de teléfono. Ah, sí, bueno, las transmisiones empezamos con radio, después con el... Siempre con el motor, el automovilismo o el kart. Con 1000 programas al aire. 10 años. Sí, y era en parte sí, el compromiso que uno tenía como medio, pero también otras personas que apoyaban y hacían también mucho. Ahora sentís que no hay el compromiso ese. Sí hay, pero no, quizás abierto. La mirada de la gente está puesta en varias cosas y la distracción también está a la orden del día, como vos bien dijiste. Claro, antes había con el básquet estaba puesta en un claro, de tal forma que absoluta y total, claro, claro. Resulta que ahora poner la televisión y tener en vivo los carnavales de cualquier... De que la gente que está en ese tema tiene que estar muy lúcida y muy justamente para no descuidar ningún detalle, pero y esfuerzo porque sí, son cosas puntuales, ¿no? Iba a decir, si podemos ver la nota de la familia Guidini, podemos ver la nota que teníamos, el clip. Vemos la sorpresa, si la compartimos con Alejandro.
Ah, 5 mujeres. Bueno, de la... Claro. ¿Podemos ponchar las imágenes, por favor, del material que vimos recién? A ver qué vemos ahí. ¿Eso qué era? Primero un cumpleaños seguramente, probablemente los 80 años de mi abuelo. Y sí, efectivamente. Algunos invitados de Resistencia, ex empleados de mi abuelo de la librería, de la imprenta, perdón. ¿Qué imprimían ahí? No, muchos trabajos. Sí. Lo que pasa es que se prolongó en el tiempo mucho. Sí, ese definitivamente. Acá es el cumpleaños de mi abuelo y está mi abuela también. A su lado. ¿Cuántos años tenía tu abuelo cuando falleció? ¿90 y cuánto? 94 cuando falleció. Ya veo. Él fue imprentero toda la vida. ¿Tenía otro imprentero más, un ayudante? Varios, sí. Varios. Él formó varios. Bueno, acá en Villa Ángela quedó el señor Ojeda. Y acá muchísimo hay en los equipos de piso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no podemos monitorear. Pero bueno, con el Alejandro, estamos a salir. A ver, porque acá también. Entonces, de que, bueno, veíamos estas imágenes increíbles, ¿no? Que nos retrotraen en el tiempo, en un festejo de los 80 años del famoso imprentero Guidini. ¿Cómo se llamaba él? Gino. Todos, nombre largo, siempre un sobrenombre, ¿no? Bueno, Alejandro, ¿qué otra cosa más? ¿Qué año vinieron tu abuelo? a Resistencia en el 10. Y de ahí hacia Villa Ángela. Vino Villa Ángela. No, tuvo otro oficio, grajero. Bien. Que era el oficio del momento, ¿verdad? Sí. Porque vino con un oficio, tenía que ir a... donde vivía y el tipo estaba ya me iba poniendo solo. Pero esa no usaban en la... Bien. No, tenía entendido. Y acá tenemos, sí, 4 kilos 500. O sea que tenemos unos cuantos quintos. Bueno. Sí. Sí. El hombre, el dueño se fue de vacaciones cuando abuelo no tiene... Las loritas le comieron un poquito. Bueno. Bien. Vos sabés que el equipo de producción está tan apurado que dice que tenemos 2 horas de... Bueno, pero 2... estamos recuperando. No, el audio, pero... Sí, claro. Sí, el lado van a quedar con la sorpresa que le voy a dar a... No, que... No... Sí. ¿Qué cosa? No, el reloj. Escuche, el reloj este que está atrás, si la cámara nos puede tomar en la 1, creo que se ve. El reloj ese fue una donación gratuita. Ya le estamos sacando. Un préstamo que nos hizo Alejandro. ¿De dónde salió Alejandro? Muy antiguo. Una reliquia, toda esa historia. ¿Pero es de local o no? Es regional. Es termal. Regional. No hace compañía. Un fantasma, ¿cómo? Cuente, no deje con la intriga ahora. Y por eso le sacaron el péndulo. ¿Por qué? En la casa que estaba... Los cercenaron. ¿De quién? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Y quién lo accionaba al péndulo? El fantasma. ¿Pero de quién? No se sabe. Sí se sabe. O sea que esta es la historia de un reloj que lo...
Ah, de un diputado, de un político del Chaco. Mirá vos. Y él accionaba y entonces le sacaron el péndulo para que no accione lo cortaron. Bueno, cortaron no los víperes de los diputados. Bueno, después sabremos entonces el péndulo fantasma. Mirá lo que nos enteramos. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias, Alejandro, por venir y lo esperamos seguramente en otro momento cuando reiniciemos nosotros vamos a reiniciar nuestras emisiones allá por marzo seguramente o con los carnavales en algún momento. Así que le agradecemos en esta emisión especial que hicimos con Alejandro, que no queríamos pasarla desapercibida, con algunos defectos técnicos, obviamente, porque siempre cuando uno arranca por ahí ocurre, las largas transmisiones son así. Le agradecemos a Lucas en las cámaras y también a Fernando allá que estaba más perdido que turco en la neblina. Yo ya paso hablando de los turcos, ¿no? Así que bueno, acá se lo repiten encima para que no se recuerde. Bueno, le agradecemos a todos los que nos hicieron compañía hasta ahora. Comparte este programa porque es muy... Hemos sido parte de la historia de Villa Ángela, que es la familia Guini, obviamente, y de Lolo Carauni, sin hablar, y todos los deportistas que se dedican al automovilismo. Y Alejandro, que ya es una historia vivida, que obviamente... gracias por el piropo, ¿no? ¿Cuándo volvés? ¿Volvés o no? O se pasaba mucho material, digamos, por ahí que no era vivos, como los tuyos, que son materiales Así que, pero bueno, es obviamente la producción, hay que editarlo, hay que prepararlo. Así que bueno, estamos reponiendo esos baluartes, que por ahí pasamos cosas que la gente lo ha olvidado, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué cambiamos para despedirnos, mi amigo? No sabe ya. ¿Se durmió el operador? ¿Se durmió el operador? Si el operador me puede decir, ¿estamos con la 1? ¿Con qué cerramos? No sabe. Bueno, y acá hay gente que está haciendo desastre en el estudio, como siempre. No sabemos si es Rita. Rita en cualquier momento la expulsamos del estudio, junto con Luca, que no la sabe cuidar, dice. Están peleando acá atrás. Cámara 1, agradecemos a usted por estar del otro lado y la improlijidad del momento, pero tenemos algunos invasores, así que son, en realidad no son invasores, son acompañantes nuestros, que por ahí se portan no muy bien. De todas maneras, le agradecemos por tener esta... Y nosotros le presentamos esto es un programa de verano, así que salió así, digamos, en pantalón corto, con un poco de calor, preparando para los carnavales. Diga que no tengo una cerveza acá al lado, menos mal que está el mate todavía, ¿no? Seguimos, claro, y seguimos manteniendo, seguimos, y con el girasol, con algunas cosas y algunas anécdotas para contar. Y de paso, bueno, la parte que fue obviamente el Consejo y Presupuesto Municipal aprobado. Acompañarnos y nos vemos seguramente en algún momento de los próximos días. Gracias por acompañarnos y que usted tenga y un resto de semana muy buena. Muchísimas gracias. Acá le doy la mano al amigo, al amigo Alejandro que nos visitó. Y buenos días. Sí, usted. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News.